Bueno, para hoy el Señor ha puesto en mi corazón una enseñanza que la he llamado llamados a ser discípulos y no seguidores. Quiero que tengamos claro que cada uno de nosotros, los que estamos hoy aquí, es porque el Señor un día nos hizo un llamado. Yo no sé cómo los llamó a cada uno de ustedes, pero si estamos aquí es por eso, porque Él nos llamó, pero nos llamó para ser sus discípulos, las vidas, pero para eso necesitamos ser sus discípulos. Yo quiero que voy a leerles en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18. Dice la palabra: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esas palabras se las dijo Jesús a sus discípulos. Les decía que a Él se le había dado toda autoridad. Y como todo lo que es del Señor también nos pertenece, cada uno de nosotros también tiene esa autoridad. Pero esa autoridad no es para ser seguidores, esa autoridad es para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y quiero decirle que si usted hoy está aquí es porque usted tiene ese llamado a ser un discípulo para poder ir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces debemos de tener muy claro eso, es un llamado para poder ir a ser discípulos. ¿Y cuál es la diferencia entre un discípulo y un seguidor? Hay muchas, pero hoy vamos a hablar de una diferencia muy grande, y es la inversión. Un discípulo tiene que estar invirtiendo su propia vida, invirtiendo tal vez su familia, su tiempo, para poder conocer la verdad de Dios en su vida. Si un discípulo no está dispuesto a invertir su vida en conocer a Cristo, muy difícilmente va a poder llegar a ser muchos más discípulos, que es el mandato que tenemos del Señor. Y cuando Jesús estaba en la tierra, Él fue muy claro con sus mensajes. Cuando Él se reunía con las multitudes, sus mensajes siempre fueron muy contundentes. Y yo quiero que podamos también ir a Lucas 14, 25, que podamos apuntar estas citas y que podamos leer lo que nos dice a partir del 25. El título de esta enseñanza, de este versículo, es El costo de ser un discípulo. Y inicia con lo siguiente: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Vemos, imaginémonos el cuadro aquí, ¿no? Está Jesús con las multitudes. Esas multitudes le seguían por todo el lugar. Muchos tal vez lo seguían porque habían escuchado de que alguien hablaba acerca de Dios, temas interesantes, entonces muchos lo hacían por curiosidad. Otros habían escuchado que Él hacía milagros, que sanaba enfermos, entonces todos corrían por un milagro, y era una gran multitud la que estaba siguiendo a Jesús. Imagínense, todos con esa expectativa, como tal vez hoy estamos aquí, con la expectativa de escuchar qué es lo que Jesús en ese tiempo les iba a decir, ¿verdad? Y Él les dice que tienen que aborrecer a padre, a madre, tal vez su esposa, sus hijos, sus hermanos, si quieren ser sus discípulos. ¿Ustedes se imaginan la impresión de esas personas? Y yendo a escuchar algo que tal vez les llenara su alma de satisfacción, sencillamente lo que escucharon fue que si querían ser sus discípulos debían de dejar muchas cosas, aborrecer muchas cosas para poder ser sus discípulos. Y eso no quiere decir que nosotros tengamos que odiar a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestra familia. Claro que no, el Señor nos ha llamado para edificarlos, pero
cuando habla de aborrecer, es que nadie puede estar por encima del llamado que cada uno de nosotros tenemos. Y si mi familia, si mi hijo, si mi esposo, si mi madre me es tropiezo para cumplir el llamado, sencillamente tengo que tomar una determinación. Y este mensaje se lo estaba dando Jesús a esas multitudes. Les estaba anunciando la carrera que estaban a punto de comenzar. Y todos nosotros tenemos ese llamado a comenzar una carrera, la carrera de la fe. Pero el Señor no nos está diciendo que es algo fácil. No nos está diciendo que lo sigamos a Él porque nada nos va a faltar, como muchas veces escuchamos. Sigue al Señor y no te faltará nada, todo va a estar bien. No nos está diciendo eso, nos está afianzando y mostrando cuál es el costo que nosotros debemos seguir. En el versículo 28 dice: sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio primero sin calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminar? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti y dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminar. Y en el versículo 33 nos dice: así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Les está diciendo el costo. Una inversión grande, ¿verdad? Una inversión de nuestra propia vida para poderle seguir y para poder ser sus discípulos. Entonces, podemos ver que el mensaje de Jesús siempre ha sido contundente. Jesús les hablaba de la gran inversión de que tiene que hacer cada uno que anhele ser un discípulo. Si nosotros anhelamos tener esa verdad en nuestras vidas, necesitamos empezar esta carrera, pero teniendo claro que hay muchas cosas que el Señor nos está diciendo para que calculemos el costo de lo que estamos empezando o de lo que hemos empezado nosotros. Porque no es fácil, pero es el Señor el que nos provee a Cristo, a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos hacerlo. Aquí vimos cómo Jesús expone y exhorta a que ellos puedan calcular. Y hoy el Señor nos exhorta a cada uno de nosotros para que nosotros calculemos y miremos que no nos vayamos a quedar a mitad del camino. ¿Ustedes saben cuáles son las carreras de las maratónicas? Las maratónicas son unas carreras de larga distancia. Estuve mirando unas estadísticas y dice que en estas carreras solamente el 15% de los corredores terminan la carrera. El 85% no termina la carrera. ¿Saben cuáles son las causas? Dice que las causas es porque los corredores no aportan los nutrientes suficientes para lo que significa esa carrera, no se ejercitan adecuadamente para esta carrera. Nosotros en la carrera de la fe necesitamos estar completamente nutridos. Si un discípulo del Señor no tiene los nutrientes de la palabra del Señor en su vida, se va a quedar a la mitad de la carrera. Si no nos ejercitamos en nuestra vida espiritual, nos quedamos a mitad de la carrera y no estamos calculando el costo y nos vamos a quedar allí en la construcción a medias. Todos han hecho construcciones, ¿verdad? En algún momento, creo yo, o si no, han visto que muchas veces se queda la gente corta, porque antes de empezar a construir debió haberse sentado, haber cotizado, ¿será que sí me alcanza? ¿Será que no? Para poder iniciar.
pero como muchas veces hacemos todo lo contrario, ¿no? Iniciamos a ver hasta dónde nos alcanza y si no, pues hay que todo a medias, porque no hubo un cálculo. Así es nuestra vida espiritual. Nosotros, todos ustedes han sido llamados para iniciar esta carrera, pero ustedes necesitan calcular que esta carrera demanda de nosotros inversión de tiempo. Aquí nosotros no vinimos porque no tengamos nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Pero venimos porque estamos invirtiendo tiempo en que el Señor nos edifique a través de su palabra para poder estar fuertes, para poder avanzar en esa carrera que tiene una meta, y esa meta es Cristo. Es el supremo llamamiento que nosotros tenemos. Por lo tanto, hermanos, necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual, porque el Señor lo dice desde hace muchos años. Desde que Él estaba aquí en la tierra, le enseñaba a sus discípulos que calcularan para que no se fueran a quedar a mitad del camino. Este llamado contrasta con todo lo que es una vida religiosa, porque las vidas religiosas son vidas superficiales, pasivas, relajadas, que las practican las personas que dicen ser seguidores. Voy de vez en cuando, leo la palabra de vez en cuando, oro de vez en cuando me sienta mal, cuando tenga problemas. Lo hacemos esporádicamente, no hay un compromiso, y eso nos hace ser sus seguidores. Hay algunas características que tiene este llamado para cada uno de nosotros. Una de ellas es que dice acá: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este llamado es una invitación abierta. Él no escogió a este grupito de personas para decirles solamente a ustedes les voy a hacer este llamado, no. Él estaba con una gran multitud, y en esta multitud que había pecadores, unos más que otros, había adúlteros, había fornicarios, había cantidad de personas con miles de defectos. Pero Él no se fue a una iglesia cristiana para ir a escoger a sus seguidores. Él fue a la multitud donde había todo, bueno, malo. Él fue allí y les hizo una invitación. Es una invitación para todo el mundo. Aquí no hay excusa de que, ay, no, es que yo he sido muy malo, es que yo he sido muy pecador, es que he hecho tantas cosas que el Señor no me va a aceptar. No. El Señor hace una invitación abierta, una invitación para todos, para toda clase de personas. Él no hace acepción de personas. En Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El Señor está a la puerta de nuestra vida, llamándonos insistentemente, para que nosotros abramos las puertas de nuestra vida y le permitamos a Él venir a hacer lo que solamente Él puede hacer. Porque muchas veces nosotros tenemos muy buena voluntad y queremos hacer las cosas en nuestra voluntad, pero no es así, es en Él. Solamente Él nos puede a nosotros hacer nuevos. No importan nuestras buenas intenciones. Él no excluye a nadie. Lamentablemente son las personas las que deciden excluir a Dios de sus vidas. Él no hizo ninguna acepción de personas. Desde ese tiempo entonces la invitación sigue estando abierta. El mensaje ha sido contundente y muy fuerte. Pero el Señor ve en la gente, en esas multitudes, y hoy en día ve en nosotros un diagnóstico que tal vez no es bueno. Es como un médico que ve un paciente que está a punto de morir, y el médico no puede ir a decirle a un paciente que tiene una enfermedad terminal, decirle: no, tranquilo, todo está bien. El mensaje tiene que ser contundente. Usted tiene esto y esto y esto y necesita tomar medidas para poder salvar su vida. Y eso es lo que Él está haciendo con nosotros en esta mañana. Nos está diciendo: necesitamos acercarnos al Señor realmente para ser sus discípulos, dejar de ser seguidores y empezar a formar parte de esos discípulos que les dio la autoridad
para poder salvar nuestra vida aquí en la tierra. Con estas declaraciones, Jesús deja a la multitud y sigue su caminar. Tal vez en ese tiempo mucha gente desistió, ¿no? Tal vez en ese tiempo la gente sintió que ese llamado tal vez era muy duro de cumplir y desistió. Pero eso no hizo que el Señor cambiara su mensaje. Tal vez muchos diremos, no, esto es difícil, esto no es para mí. Pero eso no va a hacer que Dios cambie el mensaje que Él ya tiene para nosotros. Necesitamos entender que ese llamado es abierto, pero también que el llamado nos ofrece una cruz individual. Aunque la invitación es para todos, dice la palabra, cada uno tome su cruz y sígame, tanto el llamado a la salvación como el llamado a ser un discípulo es una decisión personal. Nadie puede decidir por cada uno de ustedes. Aquí, como iglesia que somos del Señor, tratamos de edificarles a ustedes, les enseñamos de una u otra forma lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, pero la decisión es personal. Ni siquiera podemos tomar decisiones ni siquiera por nuestra familia ni por nuestros hijos. Sencillamente entregamos un mensaje que viene de parte del Señor y cada uno de ustedes decide tomar su decisión. Aquí nadie le puede responder al Señor por la vida del otro. Lamentablemente hay personas que rehúsan a tomar su propia cruz y quieren vivir de una espiritualidad prestada. Esto suena fuerte, pero es así. Hay personas que sencillamente están consumiendo mensajes, pero no están teniendo una comunión apropiada con Dios. Y no está dispuesto a llevar una comunión con Dios porque no está dispuesto a cargar su propia cruz. Entonces estas personas están buscando la espiritualidad del otro. Venga, yo voy donde este hermano o donde el pastor para que este pastor ore por mí, para que este pastor me ayude, porque yo no siento la capacidad en mí, porque no tengo esa comunión con el Señor, entonces quiero vivir de lo que el otro hace. Debemos de dejar de ser simplemente consumidores de mensajes y necesitamos poner la palabra del Señor en nuestra vida, porque eso es lo único que a nosotros nos va a hacer diferentes y verdaderos discípulos del Señor. Estas personas que quieren vivir de la espiritualidad del otro son personas infructuosas y el Señor nos ha llamado para dar fruto. Mucho fruto, pero cuando no hay esa comunión con el Señor, no podemos dar fruto. Y el Señor en su palabra le dice, por sus frutos le conoceremos. No por el fruto del pastor, no por el fruto de los hermanos, no, es por mi fruto. ¿Qué fruto estoy dando yo? Claro, yo me beneficio del fruto de los demás, porque aquí venimos a beneficiarnos, pero ese fruto debe empezar a ser personal. Los demás nos ayudan, nos nutren para que nosotros estemos preparados, pero necesitamos empezar a dar fruto, y para dar fruto necesitamos tener nuestra propia comunión con el Señor, porque lo que el Señor tiene para mí no lo tiene para ustedes. Él tiene cosas mucho mayores para ustedes. ¿Cuánto lo creen? Amén, ¿cierto? Por eso ustedes necesitan tener una comunión con el Señor fuerte, para que Él sea dándoles a ustedes y que ustedes puedan dar mucho fruto. Seguimos. También ese llamado pone las condiciones. El que no tome su cruz no puede ser mi discípulo. No son mis condiciones. Muchas veces queremos llegar al Señor y servirle bajo mis condiciones, y así no es. Los términos de las condiciones que puso el Señor pueden ser aceptados, pueden ser rechazados, pero no los podemos alterar. O los aceptamos o los rechazamos, pero no los podemos cambiar. Él ya
puso las condiciones. Y una de esas condiciones es el que no tome su propia cruz, no puede ser su discípulo. La cruz es un instrumento de muerte que termina con la vida y la reputación de una persona delante del mundo. En la época de Jesús, cualquier persona que llevaba una cruz, no podía, el mundo ni siquiera los miraba, porque saben que el llevar una cruz era un sinónimo de muerte. Era algo o sea, usted no existía para el mundo si usted llevaba una cruz. Hoy en día el Señor quiere que nosotros sigamos llevando esa cruz, aunque el mundo no nos quiera ver a nosotros. El mundo no puede hacer negocios con alguien que porta una cruz. Necesitamos entender este concepto con la actitud que tuvo Jesús con uno de sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro intentó evitar que Jesús fuera a la cruz? Que le dijo: Señor, tú no tienes por qué ir a la cruz. ¿Recuerdan qué le contestó Jesús? Los estudiosos de la palabra: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y Pedro era su amigo, ¿verdad? Su discípulo. Pero en ese momento, dice la palabra también que él, en su exhortación él le dijo: porque tú pones la mira en las cosas de la tierra y no en los negocios de mi Padre. Jesús con su actitud le exhortó. Pero también vemos cuando Judas le ha traicionado y quiso ir a besar su mejilla, ¿qué hizo Jesús? Le puso la otra mejilla, ¿verdad? Y le dijo, a él no lo exhortó, pero al contrario, le puso la otra mejilla y le dijo: amigo, ve y haz lo que has sido llamado a hacer. ¿Saben por qué? Porque el propósito de Jesús era ir a esa cruz. Y Pedro, con todo su amor y con todas sus buenas intenciones, estaba oponiéndose a eso. Pero Judas, a pesar de que era una traición, estaba aportando al propósito que Dios había diseñado en Jesús. Y nosotros necesitamos aprender de eso en nuestras amistades y en nuestras relaciones. Porque muchas amistades nos van a querer desviar del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero nosotros debemos de tener esa actitud que tuvo Jesús de decirle: apártate de mí porque me eres tropiezo para cumplir mi propósito. Todos tienen propósitos que Dios ha entregado. Pero nosotros no podemos dejar que las personas que tanto nos aman, que tanto nos rodean: ay, no, usted no haga eso, mire que no sé qué, eso no está bien. No. Nosotros necesitamos estar dispuestos a cargar nuestra cruz. Debemos de tener esa capacidad también de llamar amigos a quien, como Judas, muchas veces con su traición nos acercan a esa cruz, y dejar todo en las manos del Señor. Porque muchas veces hay cosas duras en la vida que nos van a pasar, mis hermanos. Cosas difíciles de personas que nosotros tal vez no lo esperamos. Pero eso no quiere decir que sea malo. Eso quiere decir que el Señor usó a esa persona para fortalecernos, para que nosotros vayamos a esa cruz y cada día podamos morir a nuestra propia vida. Necesitamos tener claro eso. También ese llamado implica una pérdida y una ganancia. En Filipenses 3:8 la palabra del Señor nos dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. Esto lo está diciendo Pablo, y nos está diciendo que Pablo, todo lo que él tenía antes de conocer al Señor, lo echó por basura.
El Evangelio no vino a resolver la vida de Pablo, porque todos hemos leído las cartas de Pablo y vemos todo lo que le pasó a Pablo. O sea, si nosotros decimos, yo voy a ir al Evangelio porque se me van a resolver mis problemas, déjeme decirle que con Pablo no fue así. Vamos a tener circunstancias difíciles, como las pasó Pablo. Pero ese llamado que cada uno de ustedes y yo portamos necesita hacer un trastorno en nuestra vida. Necesitamos experimentar la nueva vida que el Señor nos ha entregado. Necesitamos saber que lo que antes para nosotros era valioso, antes de conocer al Señor apreciábamos muchas cosas, hoy son basura. Y lo que antes no apreciábamos, porque antes no apreciábamos la vida que hoy tenemos, hoy la amamos, la aceptamos y aprovechamos la incalculable riqueza que nosotros tenemos en esa ganancia. Dice Pablo, por amor él ha desechado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo. Una expresión maravillosa que cada uno de nosotros debe tener. Lo he perdido todo, pero que no es alguna cosa, no es que se me partió la uña y me la perdí, no, es perder nuestra vida, que es lo más difícil cuando llegamos al Señor. Porque queremos llegar bajo nuestras condiciones y no es así, es en las condiciones de Él, y eso implica morir a lo que antes éramos. Y cada uno de nosotros sabe lo que antes había sido. Aún seguimos muriendo, aún a pesar de llevar 5, 10, 20, 30 años conociendo al Señor, tenemos que seguir muriendo a muchas cosas. Y de esto le hablaba Jesús a esas multitudes. Necesitamos morir. Lastimosamente hoy vemos cómo el Evangelio un evangelio que no está bien diseñado, le ofrece a la gente solo ganancias. Si sigues al Señor te va a ir bien. Pero ¿cómo vamos a sostener un mensaje como este, donde todo supuestamente es ganancia, con un hombre como Abraham? Un hombre como Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo para ganar lo que Dios le había propuesto en su vida. Póngase en la situación de Abraham. El Señor le entregó un hijo por el cual él había orado, lo había esperado, y llega el Señor y le dice, entrégame a tu hijo. Entonces nosotros diríamos, pero ¿cómo, Señor? Yo tanto que clamé por mi hijo, tanto que oré por mi hijo, por mi familia, y hoy tengo que entregarlo a ti. ¿Cómo vamos a considerar esto? Pero Abraham sabe por qué lo hizo, porque él sabía que el Señor era su vida y que si el Señor se lo estaba diciendo, él dependía de él y lo hacía porque él quería perder, pero porque sabía que iba a ganar algo mejor. Esas son las pérdidas y las ganancias. ¿O cómo vamos a comparar un evangelio de solo ganancias con la vida de Moisés? Moisés renunció a los tesoros de Egipto, a la línea directa que lo conectaba con Faraón. Él tenía riquezas, él le habían dado el mejor lugar allí. Pero él, cuando se le reveló Cristo en su corazón, lo dejó todo y se fue a vivir como un esclavo por amor a lo que Cristo había dicho de su vida. El mismo ejemplo nos deja Pablo, ¿no? Pablo era un hombre intelectual, un hombre con muchos estudios, conocimientos, pero cuando llegó al Señor dice que todo lo dejó por basura, porque él no le importaba nada lo que él fuera, sencillamente quería ganar a Cristo. Necesitamos entender que la única forma de tener la plenitud de lo eterno es estar dispuestos a perder en el plano temporal. Necesitamos aprender a perder aquí
para ganar en lo eterno. Debemos de recuperar el verdadero llamado de estar dispuestos de corazón a perderlo todo por ganar a Cristo. En Mateo 16:25 la palabra nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tenemos que estar dispuestos a perder en lo temporal. Nada de lo que nosotros vemos en el mundo fue diseñado por Dios para darnos plenitud. Desafortunadamente nosotros buscamos la felicidad en las cosas del mundo, pero eso no fue diseñado para eso. Lo único que le puede dar plenitud a nuestro corazón es Cristo, es la vida eterna. Por eso necesitamos estar dispuestos a ganar. Si comprometemos nuestra vida con el Señor, con el avance de su reino, si realmente queremos ser sus discípulos, necesitamos entender que experimentaremos pérdidas, pero la ganancia siempre será Cristo. Así que no importa lo que perdamos, lo que perdamos por el Evangelio, ¿no? Porque muchas veces perdemos cosas no por el Evangelio y pues ahí ya el Señor no va a obrar. Cuando perdemos cosas por el Evangelio, Él nos va a recompensar con Cristo, que es nuestra plenitud. Perderemos nuestra propia vida para ganar una vida nueva, eterna y abundante. Perderemos tal vez lo que el mundo nos ofrece, pero ganaremos una naturaleza divina. Perderemos amistades, familiares, relaciones, pero ganaremos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todas esas cosas podremos perder, pero ¿qué más da? Hay muchas personas que su familia no les habla o no los quiere por sencillamente portar a Cristo. Pero en el Señor eso no interesa. Lo que nos interesa a nosotros es ganarle a Él. Nosotros no podemos estar intentando agradar a los demás. Mira lo que dice la palabra en Santiago 4:5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ay, no, entonces ahora no puedo tener un amigo que no vaya a la iglesia. No se trata de eso. La amistad con el mundo es toda relación que no contribuye a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, aun cuando esa amistad sea un cristiano. Porque muchas veces tenemos amigos que son cristianos, pero tal vez nos están sirviendo de tropiezo para avanzar. Entonces allí tenemos que tener sabiduría y decir si esa amistad me conviene o no me conviene. Necesitamos tener ese entendimiento. Toda relación o comunión que entorpece mi avance en el propósito de Dios no me funciona. Y Jesús siempre definió muy bien sus vínculos y sus relaciones. Y no lo hizo bajo sus propios intereses, sino bajo la voluntad de su Padre. Juan 15:14 nos dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Mateo 12:50. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén, ¿verdad? Aquí Jesús nos da un claro ejemplo de que su familia no eran muchas veces los que estaban allí llamándole para que saliera porque tenían una urgencia. No, Él les dijo: mi Padre, mis amigos, mi hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Tenemos que tener esa capacidad
¿Qué amistades tienes? ¿Te están sirviendo para tu edificación, para tu propósito, o sencillamente te están distrayendo del propósito? Tengamos ese discernimiento que tuvo Jesús cuando invirtió en conocer quién le rodeaba. Sigamos. También este llamado nos implica que perderemos el placer de lo temporal y efímero, pero ganaremos el poder incomparable y eterno de una comunión con el Señor. Perderemos placeres momentáneos, pero ganaremos el mejor placer, que es conocerle a Él. También perderemos riquezas temporales y corruptibles. Tal vez podemos tener pérdidas financieras, pero dice también su palabra que Él es quien provee. Si hoy perdemos, no importa. Si hoy invertimos en irnos a edificar, hacemos una inversión muy grande, pero el Señor es quien provee para cumplir su propósito. Porque muchas veces oramos al Señor, pero que por muchas circunstancias económicas que tenemos y no vemos allí respuesta. Pero resulta que tal vez esa situación no es un propósito en el Señor. Entonces necesitamos saber en qué estamos invirtiendo también nuestras finanzas, si las estamos invirtiendo en nuestro crecimiento espiritual. También perderemos el favor, la reputación del hombre para ganar el favor y la reputación de Dios. El mundo alude y apoya todo lo que es conforme a su naturaleza, pero aborrece y condena aquello que le es contrario a sus intereses. Un ejemplo de eso también nos da la palabra recuerdan cuando iban a crucificar, cuando estaban entregando a Jesús ante Poncio, que tenían a un criminal, ¿verdad? A Barrabás y a Jesús. Y había una gran multitud de personas. Y cuando Poncio pregunta que a quién quieren que dejen libre, ¿qué contestó la multitud? A Barrabás. ¿Y saben por qué? Porque ese mundo se identificaba con Barrabás. Lo que Jesús portaba o porta hoy en día Cristo, que está en nosotros, el mundo lo aborrece. Entonces, si nosotros sabemos eso, ¿por qué estamos intentando ganar al mundo? Ay, no, yo me voy a comportar como se comporta el mundo para que no me excluyan. Los jóvenes muchas veces se quieren comportar como lo hacen los demás para no sentirse excluidos. Pero mis hermanos, si rechazaron a Jesús, si permitieron salvar a un criminal y derramar la sangre de Jesús, ¿por qué nos preocupamos si nos tiran piedras? ¿Por qué nos preocupamos si no nos aprueban? Porque el mundo aprueba lo que a ellos les gusta. Obviamente, si nosotros tenemos una conducta diferente ante los demás, la gente nos va a criticar. La gente no va a aplaudir lo que nosotros somos, y no porque es que yo les caiga mal, no soy yo, es lo que yo porto en mí. Lo que yo porto en mí es lo que el mundo aborrece. Juan 15, capítulo 18 al 21. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieren escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Les harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Wow, ¿no?
¿Qué nos preocupa si el mundo no aprueba nuestro comportamiento cuando estamos haciéndolo para el Señor? La palabra acá es muy clara, nos dice, si lo hicieron con Él, lo odiaron primero a Él, nosotros portamos su vida, el mundo no aprobará lo que nosotros muchas veces hagamos en su nombre. Pero eso no nos puede detener a nosotros en el llamado. Nos tiene que hacer sentir aún más fuertes para seguir avanzando y para poder mostrar lo que nosotros somos. Un seguidor no entiende esto. Un seguidor fácilmente es atacado y cae al piso. Un discípulo no. Y somos sus discípulos. Y el mundo nos podrá aborrecer, pero nosotros no vamos a callar porque es nuestra vida que hemos entregado y vivimos la vida del Señor. Jesús a esta multitud le decía, todo el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y muchos de esa multitud no estuvieron dispuestos a perder para después ganar lo eterno. Hoy el Señor nos hace el mismo llamado. Calculemos el costo, pero también calculemos las ganancias. Y entendamos que hemos sido llamados por el Señor. No porque mi amigo me invitó a la iglesia o porque fulanito me compartió la palabra. No, es el Señor que usó un instrumento, pero no son los demás, es el Señor. Si usted está aquí es porque el Señor le hizo un llamado y necesitamos tomar ese llamado para nuestras vidas. Este llamado también exige obediencia incondicional, porque muchas veces obedecemos si yo estoy de acuerdo, ¿no? Si me parece que se están haciendo las cosas bien, yo voy a obedecer. Pero si yo no estoy de acuerdo, no voy a obedecer. Y así no funciona con el Señor. En Mateo 23:5, en la parte A, dice, todo lo que hacen es para aparentar. Aquí él está hablando de los fariseos. Los fariseos oraban, hacían cantidad de cosas, pero ¿saben por qué lo hacían? Por aparentar ante los demás. No lo hacía porque vivieran la vida de Cristo. Querían aparentar, entonces oraban, hacían ayunos, obligaban a la gente a cumplir ciertas cantidades de rituales, pero no lo hacían por obediencia al Señor. Lo hacían para que la gente viera que ellos sí eran supuestamente hijos de Dios, pero eso era una obediencia condicionada, y la obediencia que nosotros le condicionamos al Señor resulta siendo desobediencia. Los hijos deben de aprender también a ser obedientes. La palabra en Efesios, lo voy a parafrasear un poquito, dice, hijos, obedezcan a sus padres. Pero hijos, pónganse de acuerdo con sus padres. No dice así, dice, hijos, obedezcan a sus padres. No les dice si usted está de acuerdo con lo que su padre o su madre dice, no, es obedezcan y ya. Así es con el Señor. Nosotros debemos obedecer la instrucción del Señor, aunque muchas veces no estemos de acuerdo. La obediencia nunca dejará sin fruto el entendimiento. Nuestra obediencia no debe estar condicionada. No debe estar condicionada al entendimiento, sino a la confianza de que tenemos en Dios, de que tenemos un Dios grande y poderoso. Cuando Abraham estaba entregando a su hijo, él no condicionó esa obediencia que él estaba teniendo hacia el Señor. Él simplemente creyó que Dios le había escogido a él, que estaba tan seguro, o sea, era más su seguridad por lo que él tenía del Señor que su temor de perder su hijo. Y él fue y lo iba a ofrecer porque él confiaba de que el Señor iba a hacer lo correcto. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener para aprender a obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. En Lucas 9:59 vemos como un discípulo del Señor dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo,
Señor, deja que primero regrese a casa, entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, tú debes ir y predicar el reino de Dios. Ese es nuestro llamado. Muchas veces retraemos el llamado por las cosas personales que tenemos. Y no quiere decir que las dejemos de hacer, no podemos ser irresponsables. Nuestra familia, si tiene una necesidad en la cual nosotros podamos aportar, lo vamos a hacer. Pero eso no puede limitar el llamado que nosotros tenemos para ser discípulos del Señor. No podemos tener ningún tipo de excusas. Necesitamos obedecer en amor al Señor y en confianza al Señor. Este llamado también nos da una conciencia de pertenencia y representación. Si alguno quiere ser mi discípulo, sus discípulos, somos de Él. Cuando entendemos que este llamado es hacer de Él, nada nos preocupa. No nos preocupan nuestras posesiones, porque sabemos que lo que Dios nos entregue no es para nosotros, es para que nosotros le administremos correctamente. Las finanzas que llegan a nuestra vida nos las da el Señor para que nosotros las administremos, porque le pertenecemos. Y si le pertenecemos a Él, ¿cómo no va a tener cuidado de nuestras necesidades? Eso despierta en nosotros ese sentido de pertenencia, de entrega absoluta, de entender que todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, yo no voy a estar preocupado por nada más, sino por servirle a Él. Necesitamos que esa conciencia esté en nuestras vidas para vivir en santidad. Cuando yo soy consciente de que le pertenezco a Él, eso me hace a mí vivir en santidad. Y vivir en santidad es llevar una vida apartada para Él. No es que me voy a abstener de hacer cosas por mí mismo, no, es porque yo sé que le pertenezco a Él. Y como yo le pertenezco a Él, yo debo de avanzar en Él y debo de seguir en Él. Necesitamos tener esto muy claro en nuestras vidas. El Señor nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Dice la palabra también en Lucas, verso 19, 61. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y hoy el Señor nos dice eso. El Señor les ha hecho un llamado a todos ustedes y nos deja muy claro con su palabra que el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Así que mis hermanos, todos tenemos ese llamado. Esforcémonos por seguirle, por conocerle aún más. Claro, su gracia nos alcanzó, pero es nuestra decisión, es nuestro compromiso si yo quiero ser su discípulo. Les invito para que allí donde estén puedan inclinar su rostro y vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy nos ha enseñado. Padre, gracias por lo que tú, Señor, nos enseñas en esta mañana. Gracias por ese llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, Padre. Y queremos, Señor, cumplir con ese llamado y con ese propósito, Dios. Queremos que seas tú, Señor, enseñándonos, Padre, cómo hacerlo, porque, Señor, hemos tal vez fallado, no lo hemos entendido, Señor, pero hoy, Señor, nos afirmamos, Padre, para continuar con el llamado que tú nos has entregado, Señor, no bajo nuestras condiciones, Señor, bajo tus condiciones, en la obediencia que tú has puesto en nuestro corazón, por amor a ti, por confianza a ti, Señor.
Gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy se han edificado con tu palabra, Señor. Y como hace muchos años, Señor, todas esas multitudes tuvieron que tomar una decisión. Hoy, Señor, tus hijos aquí presentes toman una decisión. Y es prepararse cada día para poder ser tus discípulos y poder ir y hacer discípulos a todas las naciones. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén.